Durante 3 años pensé que era la empleada favorita de mi jefe. Pensé que tenía suerte de trabajar para alguien que valoraba mi talento y me protegía en la oficina. La semana pasada descubrí que todo era mentira. Mi jefe ha estado saboteando mi carrera, manipulando mis oportunidades, y controlando mi vida profesional para mantenerme cerca de él. Y ahora que finalmente conseguí otra oferta de trabajo, me pidió matrimonio. Esta es la historia más perturbadora que he vivido. Necesito contar esta historia porque todavía no puedo creer que sea real. Mi nombre es Isabela, tengo 28 años, y hasta hace una semana pensaba que tenía la mejor relación laboral del mundo con mi jefe. Ahora me doy cuenta de que he sido víctima de acoso laboral psicológico durante 3 años sin saberlo. Todo empezó cuando conseguí mi primer trabajo real después de la universidad. Era una posición de asistente de marketing en una empresa mediana, nada glamoroso, pero era mi oportunidad de empezar mi carrera. Mi jefe se llamaba Ricardo, tenía 35 años, era soltero, y desde el primer día me trató de manera especial. Al principio pensé que era porque tenía potencial. Ricardo me daba proyectos más interesantes que a otros asistentes, me incluía en reuniones importantes, me pedía mi opinión sobre decisiones estratégicas. Me sentía increíblemente afortunada de tener un jefe que reconocía mi talento desde tan temprano en mi carrera. Ricardo también era muy protector conmigo. Si otros empleados me trataban mal, él intervenía inmediatamente. Si había rumores o chismes sobre mí en la oficina, él se encargaba de pararlos. Si alguien cuestionaba mi trabajo, él me defendía públicamente. Durante los primeros meses, Ricardo y yo desarrollamos lo que yo pensé que era una excelente relación profesional. Trabajábamos bien juntos, yo aprendía muchísimo de él, y él parecía genuinamente interesado en mi crecimiento profesional. Después de 6 meses, Ricardo empezó a invitarme a almuerzos de trabajo. Me decía que quería hablar sobre mi desarrollo profesional, mis metas a largo plazo, cómo podía ayudarme a crecer en la empresa. Estos almuerzos se volvieron regulares, como una vez por semana. Yo estaba encantada. ¿Qué empleada de 25 años no querría tener un mentor que invirtiera tanto tiempo en su desarrollo? Ricardo también empezó a quedarse trabajando tarde conmigo. Me decía que tenía proyectos importantes que quería que yo manejara, pero que necesitaba supervisión extra. Así que nos quedábamos después de horas, trabajando juntos en estos proyectos especiales. Durante esas horas extra, Ricardo se volvía más personal. Me preguntaba sobre mi vida privada, mis relaciones, mis planes para el futuro. Me contaba sobre su vida también, sobre su divorcio anterior, sobre cómo se sentía solo a veces, sobre cómo era difícil encontrar a alguien que realmente lo entendiera. Yo pensé que estábamos desarrollando una amistad además de la relación profesional. Ricardo era inteligente, exitoso, y parecía valorarme tanto como empleada como persona. Pero había cosas extrañas que yo racionalicé en ese momento. Por ejemplo, Ricardo nunca quería que yo trabajara directamente con otros departamentos. Siempre insistía en que toda comunicación pasara por él. Me decía que era para protegerme de la política de oficina y para asegurar que mi trabajo fuera reconocido apropiadamente. También, Ricardo siempre encontraba razones por las cuales no era buena idea que yo aplicara a posiciones en otros departamentos cuando se abrían. Me decía que esas posiciones no eran adecuadas para mi nivel de experiencia, o que los managers de esos departamentos no valorarían mi talento como él lo hacía. Cuando yo mencionaba que había visto oportunidades interesantes en otras empresas, Ricardo inmediatamente me hablaba de todos los proyectos emocionantes que tenía planeados para mí. De cómo mi carrera estaba en una trayectoria increíble donde estaba, de cómo sería un error dejar una situación tan buena por lo desconocido. Ricardo también se aseguró de que mi salario fuera competitivo. Cada año me daba aumentos generosos, bonos sorpresa, beneficios extra. Me hacía sentir como si fuera increíblemente valorada y como si sería imposible encontrar una situación mejor en otro lugar. Durante mi segundo año en la empresa, Ricardo empezó a ser más personal. Empezó a tocarme de maneras que me incomodaban pero que yo no sabía cómo manejar. Un toque en el hombro aquí, una mano en la espalda allá. Nunca nada obviamente inapropiado, pero sí más físico de lo que debería ser una relación profesional. También empezó a hacer comentarios sobre mi apariencia. Me decía que me veía hermosa ciertos días, que cierto vestido me quedaba muy bien,
que tenía una sonrisa increíble. Siempre lo enmarcaba como cumplidos casuales, nunca como algo romántico obvio. Ricardo también empezó a mostrar celos cuando yo mencionaba citas o relaciones. Si yo llegaba el lunes contándole sobre una cita del fin de semana, él inmediatamente encontraba razones por las cuales ese hombre no era bueno para mí. Era muy sutil, pero consistente. ¿Ese tipo realmente entiende tu ambición profesional?, me preguntaba. ¿O estás segura de que él te merece? Tú eres increíble, Isabela, no te conformes con menos de lo que mereces. Al principio pensé que Ricardo era como un hermano mayor protector. Pero con el tiempo, sus comentarios empezaron a afectar mi confianza en mis decisiones románticas. Durante mi tercer año en la empresa, las cosas escalaron. Ricardo empezó a programar más viajes de trabajo donde éramos solo él y yo. Me decía que era porque confiaba en mi criterio y quería que tuviera más exposición a clientes importantes. Pero durante estos viajes, Ricardo siempre reservaba hoteles muy elegantes, siempre insistía en cenas caras, siempre trataba de crear un ambiente más romántico que profesional. Nunca pasó nada físico durante estos viajes, pero Ricardo se volvía más coqueto, más personal, más sugestivo. Me decía cosas como somos un equipo perfecto y no sé qué haría sin ti de maneras que se sentían más románticas que profesionales. También durante este tiempo, Ricardo empezó a sabotear más activamente cualquier oportunidad que yo pudiera tener de conocer a otros hombres. Si yo mencionaba que iba a un evento de networking después del trabajo, Ricardo inmediatamente me daba proyectos urgentes que requerían que me quedara trabajando tarde. Si yo tenía una cita planeada, Ricardo de repente tenía una emergencia que requería que yo trabajara el fin de semana. Siempre tenía excusas válidas, y yo nunca quise parecer una empleada que no estaba comprometida con su trabajo, así que siempre cancelaba mis planes personales para cumplir con las exigencias de Ricardo. Gradualmente, mi vida social se redujo a casi nada. Estaba trabajando tantas horas, tenía tantos proyectos urgentes, y tenía tan poco tiempo libre que básicamente dejé de tener vida personal. Ricardo, por otro lado, se aseguró de llenar ese vacío. Me invitaba a cenas más frecuentemente, siempre enmarcadas como celebraciones profesionales o discusiones de trabajo. Me daba regalos caros para mi cumpleaños y Navidad, siempre justificados como reconocimiento por mi excelente trabajo. También empezó a confiar en mí para cosas más personales. Me pedía que lo acompañara a eventos sociales relacionados con el trabajo como su asistente, pero realmente funcionaba más como su acompañante. Me pedía que lo ayudara con tareas personales como comprar regalos para su familia o hacer reservaciones para sus propias citas. Yo estaba tan agradecida por todas las oportunidades que Ricardo me había dado, tan impresionada por su confianza en mí, que hice todo lo que me pidió sin cuestionar si era apropiado. Durante todo este tiempo, yo genuinamente creía que tenía la mejor situación laboral del mundo. Tenía un jefe que me valoraba, un salario excelente, proyectos interesantes, y oportunidades de crecimiento. El hecho de que no tenía mucha vida personal me parecía un sacrificio temporal necesario para construir mi carrera. Todo cambió hace un mes. Una de mis amigas de la universidad, que trabaja en una empresa de la competencia, me contactó para decirme que tenían una posición abierta que era perfecta para mí. Era un ascenso significativo, un aumento de salario considerable, y la oportunidad de liderar mi propio equipo. Por primera vez en 3 años, me sentí genuinamente emocionada por una oportunidad fuera de mi empresa actual. Cuando mencioné casualmente esta oportunidad a Ricardo, su reacción fue extrema. Se puso visiblemente molesto, más de lo que nunca lo había visto. Me dijo que sería un error terrible dejar una situación tan buena como la que tenía. Me recordó de todas las oportunidades que me había dado, de todo lo que había invertido en mi desarrollo, de cómo mi carrera se arruinaría si dejaba la empresa. Isabela, me dijo, después de todo lo que hemos construido juntos, ¿realmente estás considerando tirar todo por la borda por una oferta desconocida? Su reacción me pareció extraña, pero yo atribuí su molestia al hecho de que iba a perder a una empleada valiosa. Sin embargo, esa noche recibí un email de Ricardo. Era largo, personal, y completamente inapropiado. En el email, Ricardo me confesó que había estado enamorado de mí durante años. Me dijo que toda su atención especial, todos los proyectos importantes, todos los aumentos de salario, habían sido motivados por sus sentimientos hacia mí.
Me dijo que había estado esperando el momento correcto para confesarme sus sentimientos, pero que la posibilidad de que me fuera lo había forzado a ser honesto. El email terminaba con una propuesta: Isabela, sé que esto es poco convencional, pero quiero casarme contigo. Podríamos tener una vida increíble juntos, tanto profesional como personalmente. Por favor, considera quedarte y dándome la oportunidad de mostrarte lo mucho que significas para mí. Cuando leí ese email, sentí náuseas. De repente, todos los comportamientos extraños de los últimos 3 años cobraron sentido. Ricardo no había sido mi mentor. Había sido mi acosador. Todas las oportunidades que me había dado venían con la expectativa no expresada de que eventualmente correspondería a sus sentimientos románticos. Todos los proyectos urgentes que me impedían tener vida social habían sido estrategias para mantenerme aislada y dependiente de él. Me di cuenta de que había sido víctima de una forma muy sofisticada de acoso laboral. Al día siguiente, no sabía cómo enfrentar a Ricardo. Fui a trabajar actuando normal, pero por dentro estaba aterrorizada. Ricardo también actuaba normal, como si el email de la noche anterior nunca hubiera pasado. Pero había una tensión en el aire que no había estado ahí antes. Durante los siguientes días, traté de procesar lo que había descubierto. ¿Había sido realmente víctima de manipulación? ¿O Ricardo genuinamente había desarrollado sentimientos y había manejado la situación mal? Decidí hablar con mi amiga Carmen, la única persona en la oficina en quien confiaba completamente. Cuando le conté a Carmen sobre el email de Ricardo, su reacción fue inmediata. Isabela, me dijo, eso no es amor. Eso es acoso laboral. Carmen me ayudó a ver la situación con más claridad. Me hizo preguntas que me forzaron a reconocer patrones de comportamiento que había normalizado. ¿Te das cuenta de que Ricardo básicamente ha controlado tu carrera entera durante 3 años?, me preguntó Carmen. ¿Qué ha usado su posición de poder para mantenerte dependiente de él? Carmen también me preguntó algo que me hizo reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ninguna otra mujer en la oficina ha durado más de 1 año trabajando directamente para Ricardo? Tenía razón. Durante los 3 años que había trabajado para Ricardo, había visto a varias asistentes y asociadas junior ser transferidas a otros departamentos o renunciar. Yo siempre pensé que era porque no tenían la ética de trabajo o el talento que yo tenía. Pero ¿qué tal si era porque Ricardo había intentado lo mismo con ellas y ellas habían reconocido el comportamiento inapropiado antes que yo? Carmen me convenció de que hablara con recursos humanos. Pero cuando fui a HR, descubrí algo perturbador. La directora de recursos humanos, Patricia, ya sabía sobre los comportamientos de Ricardo. Isabela, me dijo Patricia, hemos recibido quejas sobre Ricardo antes. Pero nunca nada lo suficientemente específico como para tomar acción disciplinaria. Patricia me explicó que Ricardo era muy cuidadoso sobre cómo manejaba sus interacciones con empleadas femeninas. Nunca hacía nada obviamente ilegal o claramente inapropiado. Todo estaba en una zona gris que era difícil de abordar oficialmente. También, me confesó Patricia, Ricardo es uno de nuestros managers más exitosos. Genera mucho revenue para la empresa. La gerencia superior ha sido reacia a tomar acción contra él sin evidencia muy clara de Rounding. Esa conversación me hizo dar cuenta de que Ricardo había estado usando su valor para la empresa como protección para continuar sus comportamientos problemáticos. También me di cuenta de que si presentaba una queja formal contra Ricardo, probablemente sería yo quien sufriría las consecuencias, no él. Decidí que la mejor opción era simplemente aceptar la oferta de la otra empresa y alejarme de toda la situación. Cuando le dije a Ricardo que había decidido aceptar la otra oferta, su máscara de profesionalismo se cayó completamente. Isabela, me dijo, después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me agradeces? Le expliqué que estaba agradecida por las oportunidades, pero que había decidido que era hora de seguir adelante en mi carrera. ¿Es por el email?, me preguntó Ricardo. Sé que fue poco convencional, pero mis sentimientos son reales. Podemos hacer que esto funcione. Le dije claramente que no estaba interesada en una relación romántica con él, que valoraba nuestra relación profesional, pero que había decidido que era mejor para ambos que yo me fuera. Ricardo se puso furioso. ¿Te das cuenta de que sin mí no eres nada?, me gritó. ¿Quién crees que va a valorar tu trabajo como yo lo he hecho?
¿Crees que vas a encontrar otro jefe que invierta tanto en ti? Esas palabras me confirmaron que Ricardo realmente había estado usando su posición para manipularme. ¿Y qué voy a decir cuando tu nueva empresa me llame pidiendo referencias?, me amenazó. ¿Qué voy a decir sobre una empleada que abandona después de que invertí 3 años desarrollándola? Esa amenaza me aterró porque me di cuenta de que Ricardo tenía el poder de sabotear mi nueva oportunidad. Esa noche llamé a mi amiga que me había ofrecido el trabajo y le expliqué la situación. Para mi sorpresa, ella no estaba sorprendida. Isabela, me dijo, Ricardo tiene reputación en la industria. No eres la primera empleada talentosa que ha salido de esa empresa con historias extrañas sobre él. Me explicó que su empresa nunca llamaría a Ricardo directamente para referencias. Que harían su propia investigación a través de otros contactos en la industria. También me dijo, tenemos una política estricta contra el acoso laboral. Si Ricardo trata de interferir con tu transición, podemos tomar acción legal. Esa conversación me dio la confianza para proceder con mi renuncia formal. Cuando presenté mi renuncia por escrito, Ricardo trató una vez más de convencerme de quedarme. Isabela, me dijo, sé que tal vez mi email te incomodó, pero podemos olvidar eso. Puedes quedarte, seguir creciendo aquí, y podemos mantener las cosas puramente profesionales. No, le respondí. He tomado mi decisión. ¿Es porque no sientes lo mismo por mí?, me preguntó Ricardo. Porque puedo esperar. Puedo darte tiempo para que veas lo bueno que podríamos ser juntos. Esas palabras me confirmaron que Ricardo realmente no entendía que su comportamiento había sido inapropiado. Él genuinamente creía que había estado cortejándome de manera romántica en lugar de acosándome profesionalmente. Ricardo, le dije, no es apropiado que un jefe desarrolle sentimientos románticos hacia una empleada y use su posición de poder para perseguir esos sentimientos. Pero ¿qué tal si los sentimientos son mutuos?, insistió Ricardo. No son mutuos, le dije claramente. Y aunque lo fueran, sigue siendo inapropiado. Ricardo se veía genuinamente confundido, como si nunca hubiera considerado que su comportamiento pudiera ser problemático. Durante mis últimas 2 semanas en la empresa, Ricardo alternó entre tratar de convencerme de quedarme y actuar resentido conmigo. Un día me traía flores como disculpa por cualquier malentendido. Al día siguiente me daba proyectos imposibles de completar en poco tiempo, como castigo por dejarlo. También empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi decisión frente a otros empleados. Es una pena cuando la gente no aprecia las oportunidades que se les dan, decía en reuniones, mirándome directamente. O algunas personas simplemente no entienden la lealtad, cuando yo pasaba caminando. Esos comentarios me hacían sentir terrible, pero también me confirmaban que había tomado la decisión correcta de irme. Durante mi última semana, Ricardo hizo un último intento desesperado. Me pidió que fuéramos a almorzar para cerrar las cosas de manera positiva. Contra mi mejor juicio, acepté. Durante el almuerzo, Ricardo me hizo una propuesta que me perturbó profundamente. Isabela, me dijo, ¿qué tal si nos tomamos un descanso de 6 meses? Tú te vas, exploras otras opciones, y en 6 meses, si no estás completamente feliz, puedes regresar. Tu posición estará esperándote. ¿Y qué esperarías a cambio?, le pregunté. Solo que mantengas una mente abierta sobre nosotros, me respondió. Que consideres la posibilidad de que podríamos tener algo especial juntos. Esa oferta me hizo dar cuenta de que Ricardo realmente creía que eventualmente me daría cuenta de que lo amaba y regresaría a él. No voy a regresar, Ricardo, le dije claramente. Y no vamos a tener una relación romántica. Necesitas aceptar eso. Ricardo se veía devastado, pero también enojado. Vas a arrepentirte de esta decisión, me dijo finalmente. Vas a darte cuenta de lo bueno que tenías aquí. Mi último día en la empresa fue extraño. Algunos compañeros me hicieron una pequeña despedida, pero Ricardo no participó. De hecho, se quedó en su oficina con la puerta cerrada todo el día. Pensé que tal vez finalmente había aceptado mi decisión y me estaba dando espacio para irme tranquila. Pero esa noche recibí otro email de él. Este email era más desesperado que el primero. Ricardo me confesó que había estado enamorado de mí desde el primer día que me conoció. Me dijo que durante 3 años había estado construyendo una vida donde esperaba que eventualmente fuéramos pareja.
Me describió fantasías detalladas sobre nuestro futuro juntos, cómo nos casaríamos, dónde viviríamos, cómo combinaríamos nuestras carreras, incluso cuántos hijos tendríamos. Isabela, escribió, sé que esto te puede parecer loco, pero he estado planeando mi vida alrededor de ti durante años. No puedo imaginar mi futuro sin ti. El email terminaba con otra propuesta de matrimonio, esta vez más específica. Ricardo había incluso comprado un anillo y había planeado una propuesta elaborada para cuando yo estuviera lista. Cuando leí ese email, me di cuenta de la verdadera extensión de la obsesión de Ricardo. No había sido solo atracción o sentimientos románticos mal manejados. Había sido una obsesión completa que había durado años. También me di cuenta de que Ricardo había estado viviendo en una realidad completamente diferente a la mía. Mientras yo pensaba que teníamos una excelente relación profesional, él pensaba que estábamos en una especie de cortejo prolongado que eventualmente llevaría al matrimonio. Esa realización me aterró porque me hizo entender que Ricardo podría ser capaz de comportamientos más extremos. Decidí que necesitaba tomar medidas para protegerme. Primero, documenté todos los emails de Ricardo y guardé copias de cualquier evidencia de su comportamiento inapropiado. Segundo, informé a mi nueva empresa sobre la situación para que estuvieran al tanto en caso de que Ricardo tratara de interferir con mi nuevo trabajo. Tercero, consideré buscar una orden de restricción, pero mi abogado me dijo que necesitaría evidencia de amenazas más específicas. Y cuarto, dejé muy claro a Ricardo que no quería ningún contacto futuro con él. Le envié un email formal diciéndole que su comportamiento había sido inapropiado, que no tenía ningún interés romántico en él, y que no quería que me contactara por ningún motivo personal o profesional en el futuro. Ricardo respondió inmediatamente con un email aún más perturbador. Me acusó de haberlo seducido durante los últimos 3 años con mi comportamiento coqueto. Dijo que yo había enviado señales mixtas que lo habían confundido sobre mis sentimientos. También me acusó de haber usado su atención y generosidad para avanzar mi carrera sin intención de corresponder sus sentimientos. ¿Crees que puedes simplemente tomar todo lo que te di durante años y luego descartarme como si no significara nada?, escribió. Ese email me hizo entender que Ricardo realmente creía que yo le debía algo romántico a cambio de las oportunidades profesionales que me había dado. También me hizo entender que Ricardo no tenía ninguna intención de dejarme en paz. Durante las siguientes semanas, Ricardo siguió contactándome. Emails, llamadas, mensajes de texto, incluso mensajes a través de redes sociales. Algunos mensajes eran suplicantes, pidiéndome que reconsiderara mi decisión. Otros eran enojados, acusándome de ser una persona horrible que había arruinado su vida. También empezó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría. Mi nuevo trabajo, mi apartamento, lugares donde solía almorzar. Nunca me confrontaba directamente, pero su presencia era obviamente intencional. Era una forma de intimidación psicológica. Finalmente, tuve que buscar ayuda legal. Mi abogado me ayudó a obtener una orden de restricción temporal contra Ricardo. También contactó a la empresa donde Ricardo trabajaba para informarle sobre su comportamiento. Para mi sorpresa, cuando HR de la empresa anterior se enteró de la situación completa, tomaron acción inmediata. Patricia, la directora de HR, me llamó para disculparse por no haber tomado acción antes y para informarme que Ricardo había sido despedido. Isabela, me dijo, después de investigar más profundamente, descubrimos que el comportamiento de Ricardo contigo era parte de un patrón más grande. Otras empleadas habían presentado quejas similares que no habíamos tomado suficientemente en serio. También me informó que la empresa estaba considerando cambios significativos en sus políticas de acoso laboral para prevenir situaciones similares en el futuro. Cuando Ricardo fue despedido, su acoso hacia mí se intensificó temporalmente. Estaba furioso y me culpaba por haber arruinado su carrera. Pero la orden de restricción y la pérdida de su trabajo parecían haberle dado una dosis de realidad. Después de unas semanas, los contactos cesaron. Ahora, 3 meses después, finalmente me siento segura y libre. Mi nuevo trabajo es increíble. Tengo un jefe que es profesional, respetuoso, y que valora mi trabajo sin expectativas ocultas. Tengo colegas que me tratan como igual, no como objeto de interés romántico. También he aprendido mucho sobre reconocer señales de acoso laboral y manipulación.
He hablado con otras mujeres que han pasado por situaciones similares, y me he dado cuenta de que mi experiencia, aunque extrema, no es única. Lo que más me ha ayudado en mi recuperación es entender que no fui cómplice en el comportamiento de Ricardo. Yo no envié señales mixtas. Yo no lo seduje. Yo simplemente fui una empleada joven tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible. Ricardo aprovechó su posición de poder para manipular la situación y crear una dinámica que me beneficiaba profesionalmente pero que venía con expectativas románticas no expresadas. También he aprendido a reconocer la diferencia entre un mentor genuino y alguien que usa el mentoring como forma de control. Un mentor real te ayuda a crecer profesionalmente sin expectativas personales. Te conecta con oportunidades en toda la industria, no solo dentro de su propia esfera de influencia. Te anima a tomar riesgos y buscar nuevos desafíos, incluso si eso significa alejarte de ellos. Ricardo hizo lo opuesto. Me mantuvo dependiente, aislada, y enfocada solo en oportunidades que él controlaba. Para cualquier persona que pueda estar leyendo esto y reconociendo señales similares en su propia situación laboral, mi consejo es, confíen en sus instintos. Si algo se siente incómodo, probablemente lo es. Si su jefe está demasiado interesado en su vida personal, si está tratando de controlar sus oportunidades de networking, si está mostrando celos sobre sus relaciones personales, esas son señales de alarma. También, documenten todo. Guarden emails, mensajes, notas sobre conversaciones inapropiadas. Si alguna vez necesitan tomar acción legal o formal, esa documentación será crucial. Y por último, busquen apoyo. Hablen con amigos de confianza, con familiares, con profesionales. No permitan que la persona que los está acosando los convenza de que están malinterpretando la situación. Mi experiencia con Ricardo me enseñó que el acoso laboral puede ser muy sutil y sofisticado. No siempre es obvio o claramente ilegal. Puede disfrazarse como mentoring, como oportunidades profesionales, como cuidado y protección. Pero al final, cualquier relación laboral que viene con expectativas románticas no expresadas, que requiere aislamiento de otros colegas y oportunidades, o que hace que te sientas incómoda o controlada, es problemática. Merezco, y todos merecemos, trabajar en ambientes donde podemos crecer profesionalmente sin tener que navegar avances románticos no deseados o manipulación emocional. Estoy agradecida de haber salido de esa situación, aunque me tomó demasiado tiempo reconocer lo que realmente estaba pasando. Y estoy comprometida a usar mi experiencia para ayudar a otras personas que puedan estar en situaciones similares. El acoso laboral es real, es dañino, y no es culpa de la víctima. Y siempre vale la pena buscar ayuda y tomar acción para protegerse.